Quiero llevarlo conmigo a Romanos capítulo 6, por favor, y estaremos el día de hoy, si el Señor lo permite, terminando el capítulo 6 de Romanos. Y hay tanto que decir de la carta de Pablo a los romanos, y llegando a este punto del capítulo 6 al capítulo 8, como usted y yo ya lo hemos estado repasando, nos habla acerca de la santificación. Hemos estado diciendo, insistiendo, y se lo estaré repitiendo, que la santificación en la vida del creyente no es para nada una opción. La santificación en el Hijo de Dios no es si quieres o si tienes ganas. ¿Está de acuerdo conmigo? No es que si hoy amaneciste con ganas de parecerte un poco más a Jesucristo, sino que debe ser un anhelo continuo, constante y persistente. Debe ser un anhelo continuo, constante y persistente. Ahora para este lado, que la santificación en la vida del creyente debe ser un anhelo continuo, constante y ¿qué? Persistente. Y entonces, la vida del creyente no se convierte en un sol radiante y miel sobre hojuelas cuando viene a Cristo. Yo creo que usted y yo lo hemos experimentado. Cuando venimos a Cristo, nuestros problemas no terminan. Y es tiempo de que usted se dé cuenta, y que los jóvenes, que quiero dirigir de manera muy especial a los jóvenes esta mañana. La vida del creyente no es fácil. La vida del cristiano, del Hijo de Dios, no es miel sobre hojuelas, lleno de corazoncitos rojos por donde quiera y camino de flores y todo eso, ¿no? He escuchado cualquier cantidad de cantos en todo mi caminar cristiano, pero uno de los que más me ha movido es este que entonábamos esta mañana: tú quitas y tú das. Bendito sea el nombre del Señor. Y este tiene que ser una constante en nuestras vidas. Bendito sea el nombre del Señor. Si hoy brilla el sol en lo alto, bendito sea el nombre del Señor. Si hoy hay suficiente para satisfacer todas nuestras necesidades y todavía para compartir con los demás, bendito sea el nombre del Señor. Si hoy tenemos sustento para la casa, si hoy tenemos para pagar los compromisos que tenemos que pagar, si hoy hay salud en la casa, si hoy hay salud en cada miembro de la familia, bendito sea el nombre del Señor. Pero también cuando la salud se va de la casa y cuando la muerte toca la puerta de la casa y la vemos como ese enemigo que será vencido hasta el final, porque ya sabemos que el postrer enemigo que será vencido va a ser la muerte, pero hay días que va a llegar a la casa y va a tocar a la puerta de nuestra casa, y la enfermedad va a llegar. Bendito sea el nombre del Señor. Es cierto, tiene un ritmo precioso y muy pegajoso ese canto, pero la letra, hermano, haga la suya y repita y sea constante en decir: bendito sea el nombre del Señor, tú quitas y tú das. No nada más cuando todo está bien hemos de bendecir el nombre del Señor. Y la vida del creyente, entonces, es un continuo
de ir de gloria en gloria y de santificación en santificación. La santificación es un proceso que, si lo ubicamos pues en la carta de Pablo a los Romanos, comienza en el capítulo 6 y luego nos lleva a esa necesidad de pensar continuamente en estarnos santificando. No es cuestión de que tú quieras, no es cuestión de que tú tengas ganas, no es cuestión de que se convierta en una posibilidad solamente. Es una exigencia. Lo decíamos la semana pasada. Hemos estado hablando con relación a la naturaleza del pecado, la doctrina del pecado, y el día de hoy, si usted se dio cuenta, no terminamos el capítulo 6 la semana pasada. No quise hacerlo, y hoy si quisiera enfocarme sería en el versículo 23, pero solamente por decir que me voy a enfocar en el 23, aunque es un versículo que usamos mucho para predicar el evangelio, está puesto en un lugar donde la carta está dirigida a creyentes, a nacidos de nuevo, a salvos, a usted y a mí, que ya ha nacido de Dios. Y se nos dice entonces que 6:23, si usted está ahí conmigo, dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Desde el versículo 15 hasta el 23 estamos viendo cómo se repite, le decía yo, el mismo cuestionamiento que usa el apóstol Pablo en el capítulo 6, verso 1 al 15, se repite del 6 al 23, al 22, diciendo que no hay de ninguna manera una justificación para que usted piense en continuar en su vida de pecado. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. ¿A qué se refiere esta muerte? ¿De qué se trata? Hemos estado hablando de cómo había sido nuestra vida antes de conocer al Señor, esclavos del pecado. ¿Sí recuerda? Ya pasamos por ahí, esclavos del pecado. Ya hablamos y comentamos de cómo se nos exhorta que de la misma manera como presentasteis vuestros miembros para servir a la injusticia, a la iniquidad, al pecado, ahora también estos mismos miembros, ese mismo cuerpo tiene que ser presentado en obediencia para servir a la justicia. Entonces eso nos habla de una vida activa en Cristo, haciendo el bien, y el lugar principal donde hemos de encontrarnos haciendo ese bien es en la iglesia, como se nos ha estado enseñando en estas enseñanzas con relación a la membresía. Miren, hemos estado diciendo que la enseñanza de la Escritura es de manera expositiva, versículo por versículo, y yo quisiera ahora pedirle perdón a los cánones de la manera expositiva, porque si bien es cierto, no lo voy a usar solamente como un versículo de trampolín, como escuché alguna vez esa expresión, para irme a otro tema. No, seguimos hablando en lo mismo, pero voy a usar el Antiguo Testamento para enseñar, compartir con usted la necesidad de la santificación en nuestra vida. El significado de la salvación nos habla de una idea de liberación, de preservación, en el sentido físico de estar en un peligro y ser sacado de ese peligro, ser librado, ser salvado. Esa es la idea que tenemos. En el sentido espiritual, la liberación espiritual y eterna concedida inmediatamente por Dios a aquellos que aceptan sus condiciones de arrepentimiento y fe en el Señor Jesús. Sí, eso es la salvación. Espero que ya lo sabíamos, lo hemos experimentado. El Señor nos ha salvado, nos ha librado, nos ha hecho nacer de nuevo, nos ha dado una nueva naturaleza, una vida eterna, y que nos ha sido concedida por Dios a través de aceptar
la única forma que hay para que Dios pueda salvar, que es nuestra fe puesta en Jesús. Amén. Y a través del arrepentimiento de nuestros pecados, a través de la fe en el Señor Jesús. Ahora, cuando usted viene a la salvación, cuando usted viene a Cristo, cuando usted se hace cristiano, si quiere llamarle así, aunque no depende de usted, sino que el Señor le hace. Cuando usted acepta a Cristo en su corazón, si quiere llamarle así, porque también así se le llama, ¿verdad? Cuando usted recibe a Cristo en su corazón, cuando usted le abre su corazón a Cristo, y todos estos términos que pueden usarse indistintamente para el momento en que usted es perdonado de sus pecados. Me gusta mencionarlo a veces, un término y otro, ¿por qué? Pero lo que siempre me llama la atención es que pareciera como que siempre dependió de nosotros, ¿verdad? Cuando yo recibí a Cristo, tú no tuviste nada que ver en recibir a Cristo. Cuando encontré al Señor, si ni siquiera lo andabas buscando. Cuando acepté a Cristo en mi corazón, no fuiste tú. Entonces, por mucho tiempo y en mi generación, siempre se predicó de esa manera, ¿verdad? Es que tienes que aceptar a Cristo, es que tienes que abrirle tu corazón al Señor. Mira, el corazón tuyo tiene una cerradura y solo se abre por dentro, y tú tienes la llave. El día que tú quieras puedes abrirle la llave de tu corazón y entonces el Señor entrará. ¿Sí se acuerda usted? A lo mejor nada más a mí me tocó, a lo mejor soy el único de esta generación, ¿verdad? Pero me tocó predicar así. Y en la medida que vamos entendiendo acerca de la soberanía de Dios en todos los sentidos, incluyendo la salvación, sabemos que la salvación no es nada que dependa de nosotros, que es un hecho, es un acto que es total, completamente basado en la buena voluntad de Dios para con nosotros. ¿Verdad que sí? ¿Sí o no? Gracias. Ayúdeme un poquito. Esta mañana tengo muchas cosas en mi cabeza. La verdad, sí pido de sus oraciones para que el Señor dé la palabra que tiene que dar a través de esta enseñanza. Entonces, cuando venimos al Señor, hablamos de esa experiencia presente del poder de Dios para liberar de la servidumbre del pecado. Ya fuimos librados del pecado, fuimos librados del poder del pecado, ya fuimos librados de la pena del pecado, ya fuimos librados del señorío del pecado. Ya, ¿de verdad que sí? Lo hemos estado enseñando. Pero entonces, si ya fuimos librados de todo eso, ahora, entonces, ¿en qué consiste la vida del cristiano? La vida del cristiano ahora debe ir santificándose, y no es nada fácil. Se dice entonces que la obra total de Dios, la salvación es la obra total de Dios por medio de la cual Él rescata al hombre de la ruina eterna y la sentencia del pecado, y le confiere las riquezas de su gracia y le incluye una vida eterna. Nuevamente, que es una obra de Dios en favor del hombre y que no es en ningún sentido la obra del hombre en favor de Dios. Quítese de su cabecita eso. Si todavía quedaba en su cabeza que usted le hacía un favor a Dios cuando usted venía a adorarle, quítese de su cabeza. Dios no necesita nada de usted. Nada. Él no tenía ninguna necesidad de nada antes de que usted y yo existiéramos. Él ya era pleno y Él era completamente Dios. Y entonces, el caminar del cristiano, después de que ya recibió a Cristo en su corazón, después de que ya fue salvo, después de que sus pecados ya fueron perdonados, comienza una batalla, comienzan problemas diarios, continuos y constantes. Lo compartimos con relación a la naturaleza del pecado, que entonces el pecado no fue quitado de nosotros, ¿verdad? Nosotros, usted y yo, seguimos batallando con el pecado, ¿verdad que sí?
¿Sí o no? ¿O nada más soy yo? Seguimos batallando con el pecado, ¿sí? De hecho, comenzamos a batallar con el pecado cuando venimos a Cristo. Antes ni siquiera batallábamos, no había batalla que librar, éramos esclavos del pecado. Pero cuando venimos a Cristo comienza la batalla, comienza la lucha. Ahí es donde comienza la santificación. Cuando usted, lo decíamos la semana pasada, cuando usted tiene la opción de decirle no al pecado y entonces su santificación va creciendo. Vaya conmigo por favor al capítulo 33 de Éxodo. Al capítulo 33 de Éxodo. Y vamos a pensar un poco en los términos de cuando el pueblo de Israel fue liberado de Egipto. ¿Recuerda esos pasajes? Ya pasó por ahí, ¿sí? Cuando el pueblo de Israel fue liberado de Egipto, siendo un tipo del mundo, del dominio del diablo, de la esclavitud. El pueblo de Israel era esclavo y entonces a través de un hombre que Dios escogió llamado Moisés es liberado, es sacado con poder de Dios, con brazo fuerte, dice brazo extendido, mano poderosa, con el poder de Dios es sacado de Egipto. Y bueno, hablando de tipología, si quiere, o de tipología puede ser. Me gusta pensar en términos de que Moisés es como un tipo de Cristo y luego Josué es un tipo del Espíritu Santo, que es el que se va a encargar de meterlo a la tierra prometida. Y entonces aquí llegamos a Éxodo capítulo 33, después de que han pasado todas estas cosas en la salida del pueblo de Israel de Egipto. Vaya al verso 1 del capítulo 33 de Éxodo, ¿ya está ahí? Dice: Jehová dijo a Moisés: anda, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, a Isaac y Jacob, diciendo: a ti, a tu descendencia la daré. Y yo enviaré delante de ti el ángel y echaré fuera al cananeo, al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel. También lo dice este canto que estábamos entonando esta mañana, ¿verdad? En tierra que fluye leche y miel. Dice la escritura en el verso 3: pero yo no subiré de en medio de ti. ¿Qué significa eso? El Señor está diciéndole a Moisés: agarra a tu pueblo. El pueblo, ¿es el pueblo de Moisés? ¿Es el pueblo de quién? Es el pueblo de Dios. Siempre le aseguro que al pueblo de Dios le gusta que le digan que es el pueblo de Dios, ¿verdad? ¿Sí o no? Y entonces aquí le dice, agarra a tu pueblo, dice el verso 1, sube de aquí tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo. Y luego dice: pero yo no subiré en medio de ti. Yo no subiré en medio de ti, porque eres un pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Y oyendo el pueblo está, ¿qué? Es una mala noticia, ¿verdad que sí? Es una mala noticia. Vistieron luto y dice, y ninguno se puso sus atavíos. Hermano, cuando usted es consciente de la presencia de Dios en su vida, usted tiene que ser consciente cuando Dios no está presente en su vida. Y en su caminar cristiano, porque estamos hablándole a los hijos de Dios, usted tiene que ser consciente de que Dios está ahí a su lado.
Alguien, y me gusta mucho cómo lo expresa, dice que el temor de Dios es la conciencia de su presencia. Ser consciente que Dios está ahí a su lado. Ser un hombre, una mujer, un joven temeroso de Dios es aquel que está consciente de la presencia de Dios donde quiera que usted está. Pero usted tiene que estar consciente de su presencia. Y nuevamente, no tiene nada que ver con ninguna experiencia extática, ningún éxtasis o alguna visión o algún olorcito especial, no. Porque Él es fiel, porque Él prometió estar con usted. Solo por eso usted debe estar consciente de que si Él le prometió que iba a estar con usted todos los días, aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo, usted debe saber que el Señor está con usted. Pero tan consciente de su presencia debe ser usted como consciente de su ausencia. Cuando Él dice, yo no voy en medio de ti, yo no te acompaño ahí, yo no voy a estar, yo no estoy de acuerdo con esto que estás haciendo, con esto que estás diciendo, con el comportamiento que estás teniendo, yo no estoy de acuerdo, yo no estoy ahí. Y entonces Moisés, por supuesto, y el pueblo hasta este punto dice que el pueblo oyó esa mala noticia y vistieron de luto y ninguno se puso sus atavíos. Y entonces nuevamente el Señor le dice el verso 5, porque Jehová había dicho a Moisés, di a los hijos de Israel, vosotros sois pueblo de dura cerviz. En un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Y entonces Moisés hizo algo físico. Sacó el tabernáculo de en medio del campamento y lo sacó fuera del campamento, y ahora cualquiera que quería presentarse a Dios tenía que salir del campamento. Y esto llenó de temor a Moisés y llenó de temor al pueblo. En el verso 12 dice Moisés a Jehová, mira, tú me dices a mí, saca este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo ¿de quién? Es pueblo tuyo. O sea, es tuyo. Y él dijo, Dios dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió, y que sea nuestra oración, hermano, no se le ocurra comenzar a caminar, comenzar un proyecto, empezar a hacer algo sin consultarle a Dios. Y no se le ocurra a usted religiosamente decirle, bueno, yo sé que acá no me vas a acompañar, Dios, aquí espérame, solamente voy y hago y vendo y llevo y traigo y luego vengo y ahora sí volvemos a andar juntos. No, eso no es posible, no se le ocurra. Moisés es tan consciente de lo que implica su presencia y de lo que implica su ausencia, que él dice aquí en el verso 15, Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. No nos saques de aquí. Tenemos que ser conscientes, hermano, de la presencia del Señor, conscientes de la ausencia del Señor en nuestras vidas. Aquí tenemos a los hijos de Israel llegando a Canaán. Entraron en la tierra que fluye leche y miel bajo la protección de Dios. Y ellos mismos no gozaron de un reposo inmediato. Ahora, ¿a quiénes estaban ya en la tierra? Primeros versículos del capítulo 33. Era una tierra que ya estaba ocupada, no era una tierra desierta.
Había personas, había tribus, había gente que ya tenía toda la vida viviendo ahí, generaciones viviendo ahí, eran los dueños de esos lugares. Entonces cuando llegan los hijos de Dios, los hijos de Israel, el pueblo de Israel, a las orillas de esa tierra, tienen que echar fuera a los que ya vivían ahí. ¿Sí está de acuerdo conmigo? ¿Sí nos entendemos? Hay gente que ya está viviendo ahí. El pueblo de Israel viene llegando, saliendo de una esclavitud, atravesando un desierto, atravesando todas esas carencias, necesidades, dolores, serpientes, y llegan a un punto donde tienen que pelear con los que ya están viviendo ahí en esa tierra. Tienen que plantarse con valor para luchar en contra de aquellos que que eran los dueños de la tierra. Ahora, ¿a quiénes representan todos estos pueblos que están al principio del capítulo 33? Vaya conmigo, versículo 2. Dice que Él enviará, yo enviaré delante de ti el ángel y echaré fuera al cananeo, el amorreo, el eteo, el fereceo, el heveo, el jebuseo. Todas estas tribus que ya eran dueñas de esa tierra. Pero Dios había dicho que se las iba a dar al pueblo de Israel. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios podía, por supuesto, hacer que esa tierra ya estuviera desierta, lista, con la mesa servida para que los hijos de Israel llegaran y se sirvieran, ¿verdad? Como en alguna parte lo dice, ¿verdad? Cuando hayas venido a viñas y olivares que tú no sembraste, cuando vengas y uses cisternas de agua clara, cristalina, bien fresca, bien rica, que tú no cavaste, y le empieza a decir al pueblo de Israel, es una imagen de lo que el Hijo de Dios tiene que estar haciendo en su vida espiritual. ¿Qué hicieron el pueblo de Israel cuando llegó a la tierra prometida? Llegaron y les pidieron por favor a todas estas tribus que se salieran porque Dios ya se las había dado. Se pararon arriba de un monte y dijeron, yo decreto, yo declaro, cancelo y atraigo y desato. Sí, ¿qué más dicen? Un largo etcétera, ¿verdad? Ahí, ¿verdad? No, y echan fuera y empiezan a hablar ahí en lenguas para echar fuera esos espíritus. No. Hay una batalla que tenía que estar librando el pueblo de Israel contra todas aquellas tribus. Es una batalla. Ahora, ¿quiénes están representados o a quién representan todas esas tribus y esos pueblos que ya eran dueños de esa tierra? No estoy dándole un giro brusco a la enseñanza de la semana pasada, hermano. La semana pasada hablábamos de la doctrina del pecado, ¿se acuerdan? Ahora, todas esas tribus que ya estaban plantadas, allí habían nacido generaciones y eran los dueños de esa tierra, por supuesto que eran los dueños, ¿sí o no? Sí. Entonces, ¿por qué iban a llegar los hijos de Israel a decirles, órale, hasta aquí, vámonos, sálganse porque ahora van a vivir estos hijos aquí? Bien, en la vida del creyente, hermano, en la vida del creyente, tenemos que estar enfrentando luchas diarias a muerte en contra de aquello que se conoce como pecado. Y las tribus que estoy haciendo referencia en esta parte de la enseñanza están simbolizando el pecado en la vida del creyente. Todos esos pueblos que por naturaleza ahí nacieron representan el pecado que había o que hay todavía en nosotros. ¿Sí? Vamos a ponernos en ese contexto, por favor. Entonces, había una naturaleza, solamente una naturaleza en el ser humano sin Cristo, donde reinaba el pecado. Ni siquiera había una batalla. ¿Está de acuerdo conmigo? No había ninguna batalla porque usted no había nacido de nuevo y entonces no había ese Espíritu Santo que estaba batallando con el pecado. Usted era esclavo del pecado. Pero cuando usted viene a Cristo, empieza una batalla y empieza ahora el Hijo de Dios a tener que conquistar esta tierra. Y hago esta señalamiento, señalando mi cuerpo, mi carne, como uno de los enemigos con los que tiene que estar luchando el cristiano.
y esa muerte. Y tiene que estar conquistando esos pecados. Tiene que estarse santificando, si lo quiere ver en términos militares o de ocupación, como lo hizo el pueblo de Israel cuando llegó a la tierra prometida. O lo quiere ver en términos espirituales como una santificación a la cual somos nosotros llamados a experimentar, para ir conquistando cada día los pecados que nos asedian, el pecado que nos asedia, el pecado que nos quiere nuevamente conquistar, el pecado que no se quiere ir. Cuando los hijos de Israel llegaron a Canaán, entraron a la tierra que fluía leche y miel bajo la protección de Dios, pero no gozaron de un reposo inmediato. Ahí estaban los cananeos, ahí estaban los heteos, los jebuseos, ahí estaban todos esos pueblos. Estaban en posesión de la tierra y habitaban en ciudades fortificadas, amuralladas. Mire, los pueblos en ese tiempo se establecían y rodeaban todo el territorio de esa ciudad con bardas, y entre más alta era la barda, más seguros estaban. Bueno, esos pueblos estaban amurallados. Probablemente usted recuerda bien cuando el pueblo de Israel entró y el primer pueblo que conquistó se llamaba ¿cómo? Jericó. ¿Se acuerda de Jericó? Una ciudad amurallada. Y Dios le dio órdenes de lo que tenían que hacer con el pueblo. Dios les dio órdenes, qué es lo que tenían que hacer con las cosas que iban a obtener como botín. Y aún ahí encontramos una desobediencia. Bien, en la vida del creyente, usted tiene que ir avanzando hacia ese lugar de reposo. Usted tiene que ir avanzando hacia la santidad. La santidad tiene que ser su objetivo principal. Usted no va solo, usted va acompañado y va guiado por el Espíritu Santo, pero además va acompañado, impulsado, amonestado, exhortado. ¿Por quién? Por sus mismos hermanos, que lo van impulsando, lo van exhortando, lo van confortando, lo van animando para que viva una vida agradable delante de Dios. ¿Sí es así? ¿Tiene usted a alguien que le esté animando para vivir una vida agradable a Dios? ¿Tiene usted a alguien que lo está exhortando, que lo está llamándole la atención cuando está pensando hacer algo incorrecto o cuando sus ánimos están por el suelo? No todos los días amanecemos con las ganas, hermano, de presentarle una batalla al pecado. Y son cosas, hermano, que están en nuestras vidas como esos pueblos amurallados, bien arraigados. Cuando el Hijo de Dios viene a Cristo, muchos pecados, y gracias a Dios puedo decir una gran cantidad de pecados se van de su vida, ¿verdad que sí? Se van de su vida, pero hay otros con los que se tiene que estar peleando, y duro. Alguien puede decir, dice la Biblia, ni los borrachos. Ay, qué bueno, yo no tengo problemas con ese pecado. Qué bueno, gracias a Dios que no lo tiene, usted no lo tiene. Pero probablemente hay otros pecados que ese no se va de su vida. A ese es con el que tiene que estar batallando. Hay otro que dice, a lo mejor, yo nunca he sido adúltero. Nunca he tenido 2 o 3 mujeres. La fornicación, la lascivia, la lujuria, la maledicencia. A lo mejor hay pecados con los que usted no ha batallado, pero hay otros hermanos que sí están batallando. Pero tiene que reconocer que hay pueblos implantados en su vida con los que tiene que estar luchando. Y el mandamiento es: no los perdones. No los perdones a ninguno de ellos. Vaya conmigo por favor a Josué.
Y de los, me gusta mucho el primer capítulo de Josué, y fueron de los primeros quizá versículos que memoricé. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche tú meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Esa nos gusta mucho, ¿verdad que sí? Pero no nos gusta mucho cuando nos gusta mucho cuando dice ahí: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Muy bien. Como estuve con Moisés, así estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Muy bien. Eso es promesa de Dios, y por supuesto que es cierta. Y el Señor lo dice y lo vuelve a decir en Hebreos: yo te sustentaré con la diestra de mi justicia. Ahí estaré yo contigo. Pero cuando ya empieza a decirle a Josué: esfuérzate y sé valiente. Ah, caray, si es algo que requiere esfuerzo, como que ya es algo que se va a poner difícil, ¿verdad? Esfuérzate, sé valiente. Ah, aparte de que requiere esfuerzo, ¿requiere de qué? De valor, de valentía. De valentía. Y el valiente no es aquel que no tiene miedo. El valiente es aquel que aún teniendo miedo va adelante y conquista y llega y enfrenta la lucha. Sabe que no va a salir limpio. A lo mejor se lleva 2 o 3 raspones o una que otra fractura, pero va creyendo y confiando que el Todopoderoso está a su lado. Pero lo que implica, pues, humanamente hablando, algo que necesita esfuerzo y algo que necesita valor, dice aquí: porque tú repartirás este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a tus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé, ¿qué? No, sé valiente, no, sé muy valiente. O sea, vas a necesitar más valor, vas a necesitar más decisión, más determinación. Esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Verso 9: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Entonces, no es una petición, no es una sugerencia, es un mandato, ¿sí? Y así es como el Señor nos manda que comencemos a vivir nuestro caminar con Cristo. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Dios nos ordena, ahora vaya conmigo por favor a Colosenses 3, hacer morir lo terrenal. Dejamos el Antiguo Testamento y nos vamos al Nuevo Testamento, Colosenses capítulo 3, pero en un ratito iremos a Romanos 12, ya lo hemos comentado, 12:1. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es culto racional. Pero vea Colosenses capítulo 3. Si pues habéis resucitado con Cristo, y es un sí condicional, y es un sí que está diciéndote: ¿ya resucitaste con Cristo? Mira, dado que ya resucitaste con Cristo, o debo preguntar: oiga, ¿usted ya resucitó con Cristo? ¿Usted ya es un hijo de Dios? Tengo que preguntarle, porque si es así, entonces lo que sigue es para usted. Dice: si pues habéis resucitado con Cristo, busca las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Si ya resucitaste, si ya naciste de nuevo, no le puedo pedir a un inconverso, a un hijo del diablo,
Alguien que no se interesa en hacer lo que Dios dice que hay que hacer, alguien que no se ha arrepentido de sus pecados, no le puedo pedir, pon tus ojos en las cosas de arriba. Va a decir, ¿dónde? ¿De qué me estás hablando? Eso no es lo más importante para mí. Y va a tener razón. Y y su vida y lo que él está diciendo es congruente. Mire, hay veces que los hijos del diablo son más congruentes que los hijos de Dios, ¿sí o no? Porque los hijos del diablo viven congruentemente con lo que son. Porque los hijos del diablo no muestran ningún interés en las cosas de Dios y hablan de manera congruente con su naturaleza. Y viven y hacen las cosas congruentemente con lo que es su naturaleza. Pero ¿cuál es el problema con los hijos de Dios en cuanto a congruencia? Que dicen que son hijos de Dios, y probablemente sí lo son, pero hablan cosas que no son congruentes con lo que son. Decíamos la semana pasada, le hacen al muerto. Y hacen cosas que no son congruentes con lo que es su verdadera naturaleza. Se comportan como hijos del diablo. Pero aquí el apóstol Pablo y Dios a través del apóstol Pablo a los colosenses les dice, si has resucitado con Cristo, busca las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto. Te tengo noticias, has muerto, tú ya moriste. Nadie te lo había dicho. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? No, en ninguna manera. Tú ya te moriste. Habéis muerto. Y vuestra vida está escondida en Cristo, con Cristo en Dios. Verso 9. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. ¿Sí se fija cómo Pablo está dando por hecho de que usted ya lo hizo? ¿Usted ya se despojó del viejo hombre? Pues es momento de venir a la palabra de Dios y mirarse en ese espejo, como dice como dice Santiago. Venga al espejo de la palabra de Dios y mire qué parte del viejo hombre todavía sigue aferrado a usted. ¿Miente todavía? ¿Se mienten unos a otros? ¿Roba todavía? ¿Cuál es el pecado con el que está batallando? Venga a la palabra de Dios y expóngase a ese espejo. Habiéndose despojado del viejo hombre con sus hechos, con sus obras, con su forma de vivir. Dice, y revístase del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Se va renovando, es un proceso, no es un acto, no es en un momento que usted ya es transformado completamente. Y luego vaya a Efesios, por favor. Efesios nuevamente, capítulo 4 y verso 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, nuevamente, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Su manera de vivir tiene que ir cambiando. No es un brinco, no es un salto que tiene que dar usted hacia el vacío, sino que tiene que ser un avance paulatino, continuo, constante y persistente. Continuo, constante y ¿qué?
persistente hacia la santidad, hacia el carácter de Cristo. No hacia atrás, no hacia atrás, olvidando lo que queda atrás. Capítulo 5 de Efesios, verso 1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Tres, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene ¿a quién? A santos. Fornicación, y hay todo un estudio para hablar solamente de esta palabra. Porneia, no tiene generalmente la relacionamos con un acto, pero es todo lo que tiene que ver con pornografía. Y no solamente visual o en videos, sino aún todo lo que incita o lleva a la mente a cuestiones de tipo inmoral. Fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, no hay tranzas entre los cristianos que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, porque sí lo sabes, ¿verdad que sí? Lo sabes y lo sabes bien. Que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Ninguno. Ninguno. Y tú no vas a ser el primero que va a tener una parte en el reino de Cristo y de Dios. Estoy dando por hecho de que usted ya nació de nuevo. Pero probablemente la fornicación, la idolatría, y no en su sentido más superficial, sino en un sentido más profundo, es uno de los pecados con los que usted tiene que estar luchando todos los días. Probablemente la lascivia y la lujuria no son las tribus blanditas que cuando usted se plantó al inicio de su vida en Cristo, nada más les dijo, hey, ya llegué, órale, se van de aquí y se fueron, ¿verdad? No. Probablemente esos pecados son los que están plantados ahí en su vida y no se han ido. Y no se han ido. Y no se van a ir por la buena. Y se los he compartido en varias ocasiones, pero la carne, su carne no va a cometer suicidio nunca. La carne, hablando de la naturaleza pecaminosa, la tendencia natural hacia el mal, no va a cometer suicidio, no se va a matar un día solita. No, a esa hay que matarla. A esa hay que matarla. Dice la Escritura, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Tú tienes que hacerla morir. Cada día. Haced pues morir lo terrenal en vosotros. Ese libro que yo le recomiendo, ese libro que se llama La mortificación del pecado. Usted tiene que mortificar el pecado. Mortificar el pecado. ¿Cómo se mortifica el pecado? ¿Cómo se hace morir a la bestia más grande, más cruel, a la bestia más brava, más que desgarra con sus dientes? ¿Cómo se le puede hacer morir? Pues nada más no lo alimente y solito se va a morir. No tiene que ir a cortarle la cabeza. No tiene que hacerlo pedazos. No tiene que
darle en el corazón con una estaca de madera, ¿verdad? Haced morir lo terrenal en vosotros. Debemos ser conscientes que tenemos una batalla continua contra las iniquidades y contra los males que están dentro de nosotros y en nuestro alrededor, que debemos estar arrojando a esas diferentes tribus que simbolizan el pecado en nuestras vidas. Enemigos que antes reinaban en nosotros, pero ahora ya no más. Hay pecados en nosotros todavía. ¿Los tiene identificados? Debiera tenerlos identificados y señalizados. Uno de las armas más letales en los campos de batalla no se ven. ¿Ha oído hablar de los campos minados, por ejemplo? Es donde tiene que pasar un ejército, y hay bombas enterradas sensibles al tacto, que cuando las personas lo pisan, ¿qué pasa? Explota y provoca gran daño, mucho daño. No solo al que lo pisa, el que lo pisa seguramente se deshace, ¿verdad que sí? Pero a todos los que están alrededor también. Su vida en Cristo, hermano, déjeme se lo pongo así, es como ir caminando en un campo minado. Si usted no tiene señalizados, identificados cuáles son sus debilidades, cuáles son sus partes débiles, sus flaquezas, vamos, ¿de cuál pata cojea usted? Si no lo tiene identificado, es probable que uno de estos días usted pise una mina, es destruida su vida ministerial, su vida de servicio. Que usted, que pudo haber sido un ministro al servicio de la iglesia, sea deshecha su vida de servicio a Dios. Y no solamente su vida, sino ¿de quién más? De los que están a su alrededor. Se lleva a su esposa o esposa, se lleva a su marido, el hijo se lleva a los papás, y viene una gran pérdida en el sentido espiritual. ¿Quiere decir que perdió la salvación? No, yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de cristianos. Estoy hablando a hijos de Dios. Con gran tristeza le puedo decir, hay muchos siervos de Dios que sus vidas se han deshecho por un descuido. Hay una batalla entonces continua. Cuando el Señor me salvó, apenas la batalla empezó. Apenas las verdaderas batallas contra el pecado comenzaban. Pero tenemos que ser conscientes que tenemos que estar peleando y luchando. En ocasiones llorando, pero siempre orando. Hasta que podamos obtener la victoria. La victoria del cristiano solo se puede obtener con la gracia de Dios. No hay de otra. Más adelantito en Romanos nos dice: pero si por el Espíritu haces morir las obras de la carne, viviréis. Por el Espíritu haces morir las obras de la carne. Es decir, solo con la ayuda del Espíritu Santo. Solo no vas a poder. La carne no practica el suicidio. La carne no se va a autodestruir. Pero de aquí a entonces, hermano, a que encontremos y lleguemos al tiempo de la victoria, tenemos que
pasar por muchas tribulaciones, porque es necesario que pasemos por muchas tribulaciones, dice la palabra de Dios en Hechos. Pero sí estoy seguro que quien nos ha traído hasta este punto, escúchelo bien, quien nos ha traído hasta este punto no nos fallará, no nos abandonará. Hasta aquí nos ayudó Jehová, y Él mismo lo dice en Hebreos 13:5, te sustentaré, no te desampararé. Él dice, tú vas a obtener la victoria, pero no tú, sino la gracia de Dios puesta sobre ti. Amén. La gracia de Dios puesta sobre ti. Le comentaba hace 2 domingos a alguien, le digo, cuando terminemos esta serie de 3 domingos siguientes, y hoy es el tercero, usted va a poder identificarse con el apóstol Pablo y podrá decir, Señor, ¿por qué mejor cuando me salvaste no me llevaste al cielo? ¿Por qué mejor cuando me salvaste en ese momento me hubieras llevado al cielo? Yo no sé si usted ha pensado, en algún momento se ha identificado, pero en estas circunstancias, en el contexto que estamos hablando, en la posición del ladrón salvo de la cruz, el ladrón que crucificaron con Jesús, es envidiable. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Yo me hubiera gustado ser ese. En este contexto, ¿por qué? ¿Con cuál pecado tuvo que batallar después en su vida cristiana ese hombre? ¿Con cuál tentación? ¿Verdad que no? Una entrega inmediata, Señor, por favor. El apóstol Pablo llega a esa conclusión cuando en el siguiente capítulo que vamos a comenzar el próximo domingo, en el capítulo 7 de Romanos, dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria. En otras palabras, yo le diría al que así piensa, cuando decimos, Señor, ya llévame, le diría yo, no tuvieras tanta suerte. ¿Verdad? Ojalá. Y en más de una ocasión, mi querido Oscar, en más de una ocasión, yo le he pedido a Dios, Señor, si te voy a volver a ofender, si te voy a volver a fallar, si voy a ser nuevamente la causa de tu vituperio, mejor llévame, pero no permitas que vuelva a pecar contra ti. Así de doloroso tiene que ser el pecado en tu vida. Mejor llévame contigo, Señor, de la manera que quieras, pero ya no quiero ofenderte otra vez. Tenemos que comprender el significado de la batalla espiritual, porque no tenemos lucha contra carne ni contra sangre. Hay todo un ejército de maldad que se cierne alrededor de usted. Cuando usted es consciente de todo lo espiritual que se cierne alrededor de su vida, de todos los ataques del enemigo, de los dardos de fuego del enemigo, de la pestilencia que vuela en la oscuridad, de la mortandad en lo espiritual que nos rodea, usted llega a la puerta de su casa y dice, mejor llévame, Señor, contigo, yo no quiero pasar por aquí. Pues vas a ir y mi presencia irá contigo. Mi presencia irá contigo y no te voy a dejar.
No, Señor, mejor no me mandes. Pues vas a ir. Solo esfuérzate y sé muy valiente. No temas, no desmayes. Pero va a tener que luchar. Va a tener que luchar. Hay pecados que usted ha consentido demasiado. Hay pecados que usted ya los tiene clasificados. Si usted dice, no, esto que me pides, yo ya lo hice, ¿desde cuándo? Ya. Decir malas palabras, pues no, nunca ha sido mi debilidad, así es que ya la hice, ¿verdad? La borrachera, pues no es mi problema tampoco. Las embriagueces, las orgías tampoco. Pero este no me lo toques, por favor. A ese ya le hice la lucha 1 o 2 veces y no he podido deshacerme de ese pecado. Entonces entiéndame, pastor, por favor. Entiéndame. Mire, no tengo ningún otro pecado, solamente tengo este. Y los tienes hasta bien justificaditos. Y hay quienes hasta los tienen bien guardaditos, ¿verdad? Aquí a esta parte de mi vida no te metas, Señor. Te doy toda mi vida, menos esta partecita. Ya conquisté todo lo demás, pero esta parte no. Hay pecados que alguien les llama pecados respetables. No hay ningún pecado que sea digno de ser de respeto. Y en la vida del creyente no hay ningún pecado que sea irresistible. Pero no estamos hablando de pecados fáciles. Pero todos los pecados son tus peores enemigos. Tus peores enemigos. Te quieren destruir. Destruirte a ti y a tu familia. Y a todos los que están alrededor de ti. Hay pecados que llegan y se acomodan muy bien. Cuando el pueblo de Israel entró a la tierra prometida, Dios les advirtió, vas a llegar y los vas a echar a todos fuera. Y no vas a hacer alianza con ninguno de ellos, no vas a consentir que ninguno se quede a vivir ahí. Porque si tú dejas que una tribu se quede a vivir en esa tierra, van a ser como espinas en tus ojos y como espinas en tus costillares. ¿Sí lo ha leído eso? ¿Sí lo ha escuchado? Bueno, pues cuando usted tolera el pecado en su vida, dice la palabra de Dios, serán como espinas en tu costillar. ¿Usted ha traído alguna vez una espina en las costillas? ¿Usted ha traído alguna vez una astilla en la planta del pie? Cuando cada que camina usted le está molestando y molestando y molestando. El pueblo de Israel no obedeció y dejó pueblos viviendo en aquella tierra. Y sabe entonces de dónde viene el continuo y constante conflicto palestino-israelí. De ahí. Los pueblos que después le están dando y dando y dando en la torre a los judíos es los pueblos que no fueron conquistados cuando llegó el pueblo de Israel a ese lugar. ¿Cuántos pecados, cuántas espinas en sus costillas hay todavía, hermano? Hay pecados entonces irresistibles, hay pecados que son tolerables, hay pecados que son respetables. Hay pecados que incluso alguien les llama pecados constitucionales. Yo no sé de dónde sacaron esa palabra. Que tiene que ver con tu constitución física, entiendo.
que tienen que ver con lo que tú eres, con tu naturaleza, con tu temperamento. Y hay quien se puede excusar en que, pues es que así soy, hermano. Es que así soy. ¿Qué quiere? Yo soy así de grosero cuando hablo. Y se aguanta o se va. Ya se rió Oscar. Hay pecados que parece que, no, pues si te aguantas, pues así me hizo Dios. ¿Tienes algún problema? Reclámale a Él. Ningún pecado, hermano, es tolerable, ningún pecado es irresistible, ningún pecado es con quien tú tengas que hacer las paces. Mira, si usted hace la paz con el pecado, usted se hace enemigo de Dios. Nadie puede tener paz con Cristo y paz con el pecado. Nadie puede estar abrazando el pecado y abrazando a Cristo. No puedes, no debes, esto no es incompatible. Gracias a Dios por la iglesia. Gracias a Dios por los hermanos. Gracias a Dios por los pastores, por los ancianos, por los líderes, por todos aquellos que se acercan para exhortarte, hermano. Agradécele a Dios. Tú, como cuando pasamos por los evangelios, siempre nos identificamos con aquel que es objeto del milagro. Hoy estás caminando, hoy estás, mírate y eres como Lázaro recién resucitado. ¿Sí? ¿Ya viste cómo salió Lázaro cuando resucitó? Yo no sé cómo salió, pero dice la Escritura que, para empezar, bueno, ya tenía 4 días de muerto, ¿verdad? Olía mal, pero estaba amarrado. Para poder vivir nuevamente, el Señor, cuando le resucita, le levanta y luego da una orden. ¿Sí te acuerdas cuál fue la orden que dio? ¿Qué les dijo? No, sí, ya le dijo sal fuera, ya salió. Y luego, ¿qué les dijo a los demás? Desátenlo. Desátenlo. Hermano, tú eres alguien a quien se tiene que desatar. Ya Dios te dio vida. Pero el desatarte, también la iglesia tiene un trabajo que hacer contigo. Y cada vez que usted se expone a la palabra de Dios y es confrontado, y su santificación viene en aumento para la gloria de Dios, usted es desatado. Y otra venda es quitada. Y usted tiene más libertad para servir, para glorificar al Señor. Desatadle y dejadle ir. Él no podía desatarse solo, es obvio, por eso le dice a los demás, desátenlo. ¿Cuáles son las cosas, hermano, que tienen que ser desatadas en tu vida? ¿Cuáles son esos ejércitos que no han podido ser arrojados todavía de tu caminar cristiano? ¿Cuáles son esos pecados con los que todavía estás luchando? O debiera preguntar, ¿estás luchando? No te acostumbres a vivir con ellos, porque nada tienen que ver con un hijo de Dios.